Feliz día del Señor, amados hermanos. El título de nuestro sermón en esta tarde es Dile al pueblo que marche. Palabra de Dios para su siervo Moisés, allá frente al Mar Rojo, en la salida de Egipto. Y les confieso que el título tal vez pudiera ser más completo y nos llevaría a un lógico asombro si la frase la pusiéramos completa. En realidad, Dios el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pudiera ese ser nuestro título. Dios diciéndole a su pueblo y Dios diciéndonos a nosotros: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. El pasaje que será base para la exposición, Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 18. Leo para ustedes en versión Dios habla hoy. Dice así: cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Eso es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena al pueblo que marche. Tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballerías. Y cuando yo haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballerías, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Esta es la palabra para nuestro sermón. Hermanos, este pasaje es un pasaje solemne, es un pasaje heroico, pudiéramos llamarlo correctamente épico, muy respetado, simbólico y paradigmático para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pero también muy respetado, simbólico y paradigmático para la Iglesia de Dios y para cada uno de nosotros. Para el pueblo de Israel de manera muy especial, el Éxodo simboliza, representa aquel momento cuando Dios intervino con todo su poder para librarlo
de la esclavitud bajo el imperio egipcio. Los que habían entrado en Egipto 430 años antes era una familia numerosa. Era Jacob el anciano con sus 12 muchachos, 11, había uno que ya estaba en Egipto, sus mujeres, los nietos, una familia numerosa, a duras penas clasificaría para ser un clan. Ciertamente ellos venían del linaje de Isaac y de Abraham, y Dios había dado a Abraham la promesa de formar de sus lomos, de su ancianidad, sacar un pueblo, y a través de ese pueblo numeroso como las estrellas de los cielos o como la arena del desierto o el mar, bendecir a todas las familias de la tierra. Pero desde el punto de vista real, a partir de Abraham hay un hijo, luego hay 12 hijos a partir de Jacob, y estos son los que entran en Egipto. Pasados 4 siglos, 430 años, lo que sale de Egipto son las 12 tribus de Israel. La Escritura nos dice que salieron de Egipto en marcha ordenada cual ejército. Sale un pueblo de Israel. Este pasaje para el pueblo de Israel hoy en día, siglos atrás, 2000 años y 3400 años cuando sucedió, este pasaje representa la emergencia en términos de salida a la luz pública del pueblo de Israel. Salen con sus 12 tribus, 600.000 hombres en edad militar. Ciertamente, leyendo unos comentarios muy autorizados, resulta interesante que la sociedad egipcia no permitía el uso de armas. Así que estos eran 600.000 hombres en edad militar, no portadores de armas. Y en total se estima que puede haber llegado a ser un pueblo de unos 3 millones de personas, los que salieron de Egipto. Salieron ordenadamente, guiados por Moisés, salieron, sabemos, para adorar a Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Salieron con el permiso de Faraón y el séquito de Estado del mandatario, y de esto tenemos imágenes, sobre todo quizá aquellas que nos han fabricado a nivel de cine, las imágenes de Hollywood, aquella película Los 10 Mandamientos, que fue muy famosa, y otras más que se han hecho al respecto. También recordamos quizá nuestros días de escuela bíblica dominical cuando éramos chicos, o escuelas bíblicas vacacionales. Es decir, es una epopeya, es un evento grande en donde Dios doblega al poderío del mandatario faraónico a través de aquellas plagas de Egipto que cayeron sobre Egipto, plagas que por cierto han pasado a formar parte hasta del refranero popular. Pero pasajes como este, pasajes tan grandiosos como este, pasajes históricos, descriptivos, tienen un cierto inconveniente. Y es que por ser muy grandes en sí, por marcar un hito histórico de tal magnitud, por tener números tan grandes o un hombre tan grande al frente como el de Moisés, cuesta un poco aplicarlo, saltar el abismo y aplicarlo a nuestra vida, a nuestra pequeñez individual.
y aún a nuestra vida de iglesia. Y yo creo firmemente que, respetando que se trata de un pasaje histórico y descriptivo, podemos tomar de él lecciones para nuestra vida. Porque, como advertí, esto no es solamente paradigmático y aleccionante para el pueblo de Israel, también lo es para cualquier hijo de Dios, integrante del pueblo de Dios. En esto, teólogos de toda la cristiandad, académicos, pastores, están de acuerdo en que hay cierto paralelismo entre la esclavitud egipcia, la marcha en el desierto y el destino a aquella tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Paralelismo con lo que es el trato de Dios con cada uno de nosotros, habiéndonos liberado de la esclavitud, habiéndonos llevado a una vida de libertad con destino a nuestra patria celestial. Y tenemos que tomar lecciones de lo que significó esa vida en el pasado, cómo es nuestra marcha en el desierto hoy y cómo nos encaminamos correctamente hacia la ciudad de Dios, hacia la Nueva Jerusalén, hacia nuestra vida eterna. Es decir, sí hay cierto paralelismo. Y en ese cierto paralelismo yo quiero que nos asentemos como plataforma a fin de que tomemos lección útil para nuestras vidas. Esa pasantía en el desierto de esos 40 años nos anticipan desde ya lo que todos podíamos presentir. El desierto no es lo que se nos predica cuando se nos dice: ¿quieres aceptar al Señor Jesús? ¿Quieres rendir tu vida al Señor? ¿Quieres que el Señor sea Señor de tu vida y ser salvo de toda maldad? Levanta tu mano, acepta al Señor, intégrate a la congregación. Y no nos agregan que hemos de marchar por el desierto. Se nos plantea casi que todo estará solucionado. Hermanos, no solamente el evento del Éxodo, pero es que lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y lo encontramos luego en las iglesias del Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, en la persecución, en la diáspora, en la iglesia patrística de los primeros siglos. En esas pequeñas iglesias y congregaciones que por centurias estuvieron perseguidas en esta Europa, por los valdenses, por aquellos menonitas, y sabemos que hasta el siglo XVI se logra un movimiento que este año celebraremos, el movimiento de la Reforma Protestante. Pero en todo ese tiempo, y aún en el siglo XVI y en el XVII y hasta el día de hoy, la Iglesia sigue en su marcha, y esta marcha ha sido una marcha como caminar en el desierto. Hermanos, los desiertos tienden a desorientar. Los desiertos son o están preñados de hostilidades. En el desierto es fácil que haya problemas. En el desierto puede haber escasez. En el desierto puede haber desánimo. Estoy narrando, estoy listando cosas que acontecieron a ese pueblo en el desierto durante 40 años. Puede haber rebeldía,
puede haber extravíos, pero es que estoy diciendo, estoy listando, estoy narrando cosas que pueden haber acontecido en nuestra marcha, en nuestro transitar cristiano, como hijos de Dios, como miembros del pueblo de Dios. Hemos sido sacados de la esclavitud, no hay duda, pero hemos entrado a una marcha que tiene sus dificultades. El Señor Jesús lo había anunciado. Ya en una oportunidad aclaramos cómo el escritor a Hebreos habla de una carrera a la cual llama en griego agona. Es una carrera con obstáculos. Es decir, el desierto puede ofrecernos desvaríos, idolatría, extravíos, desorientaciones, insisto, desánimo. Hay un pasaje aquí poco después del que hemos leído donde dice que el pueblo se desanimó por el camino. O puede haber hastío, rutina, aquello que les asombró en una oportunidad, el manjá, aquel pan que caía del cielo como escarcha en las mañanas y que al encontrarlo por primera vez y la segunda y la tercera les hizo exclamar manjá, que quiere decir ¿qué es esto? En expresión de asombro grato. Pasamos un par de páginas o tres y le veremos a este mismo pueblo reclamando a Moisés y a través de Moisés a Dios. Estamos cansados de esta comida miserable. Es el desierto. Hay un pasaje en el Quijote de Cervantes. Pone al caballero y al escudero, van en lenta marcha por una de las llanuras de la Mancha. Y le dice Sancho al Quijote: maestro, parece que no avanzamos. Y es que en la larga llanura, si no hay un punto de referencia, en el largo desierto, si no hay un punto de referencia para ver qué tanto nos estamos acercando y estamos por lo tanto avanzando, puede haber desánimo, hasta desorientación. La respuesta del Quijote es sabia y le dice: Sancho, los perros ladran, luego estamos avanzando. Los perros ladran, luego estamos avanzando. ¿Y qué aconteció, hermanos, en el pasaje que hemos leído? Que el pueblo tenía pocos días de haber salido de Egipto. En realidad se había acercado apenas a la frontera, pero estaba cerca una fortaleza egipcia. Del otro lado había unos riscos desérticos también, unas montañas desiertas, y lo que le quedaba enfrente era el mar. El mar. Y cuando esta información le llegó a Faraón, Faraón dijo: los tengo. Preparó sus carros más rápidos de guerra, estos que llevaban solo 2 hombres, no 3 como los carros persas. Emprendió persecución con caballería y con carros, a sabiendas de que los podía recapturar. Y, lógicamente, cuando los israelitas voltearon con el tropel del ruido con que avanzaba este ejército, se dieron cuenta que estaban en problemas. Ahí empieza nuestro sermón. Dice: cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Hermanos, este es un miedo lógico, un temor, como dice Reina Valera. Tuvieron gran temor, temieron. Pero es que es natural. Hay un peligro
ad portas. Es el ejército del mayor imperio del momento el que viene tras ellos. El miedo es natural. Y yo encuentro a primera lectura que la actitud de ellos, si lo leo hasta ahí, es también natural. Dice, y clamaron al Señor. Y clamaron al Señor. Ya nos vamos a ocupar más adelante del verbo clamar, porque aparece 2 veces en el pequeño relato. Ante un peligro auténtico, un peligro real, un peligro que podía implicar la muerte, el temor era natural que los invadiera, que los agarrara, que los cautivara. Es decir, por delante del mar, de un lado un risco y detrás el ejército del faraón. Es lógico lo que está sucediendo. Y a primera lectura y hasta allí, clamar al Señor va bien. Pero yo quiero hacer desde ya una advertencia hermenéutica. Encontraremos siempre, y lo repito, encontraremos siempre en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Dios se enfrenta al profeta de Dios o al patriarca de Dios, sabe que se enfrenta al Dios del profeta o al Dios del patriarca. Lo que ellos le dicen a Moisés, se lo dicen porque Moisés es la cara visible de Dios. Lo que ellos le dicen a Moisés es lo que ellos le están gritando a Dios. Es interesante cuando buscamos en el diccionario de la lengua clamar y reclamar. ¿Cómo están desvinculados estos 2 verbos? Y a Moisés le dijeron, dice el texto que hemos leído, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allí para morir acá en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hermanos, ¿quién los había sacado de Egipto? ¿Moisés o el Señor mismo? Ellos sabían quién había convertido las aguas del Nilo en sangre. Ellos sabían de las langostas, ellos sabían del granizo, ellos sabían de la muerte de los primogénitos, ellos sabían de la Pascua, ellos sabían que era su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor, quien los había librado del faraón y de Egipto. Se lo reclaman a Moisés, pero es porque se lo están reclamando a Dios. Y lo que aquí le están diciendo ellos a Dios es, ¿por qué nos sacaste? Hermanos, el futuro siempre es incierto. Jugando en rima, es incierto como el desierto. Comenzamos un año. No sabemos qué va a ser mañana, tan solo mañana lunes. Tenemos siempre las humanas y naturales aspiraciones de tener un buen año. Lo deseamos a otros, los abrazamos, nos deseamos que la paz, la misericordia, la bondad del Señor nos continúe amparando este año. Y tenemos esperanza y expectativas, y a veces hasta nos hacemos ciertos planes que recomiendo sean prudentes. Y a veces nos hacemos ciertas listas de promesas que hemos de algunas cosas cambiar. Les recomiendo que sean pequeñas esas listas, porque tal vez avanzadas 2 o 3 semanas ya habremos quebrantado 1 o 2 de las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero lo cierto es que hay incertidumbre en el desierto de manera tal
que esta incertidumbre exige que haya fe en el Dios que nos ha sacado de la esclavitud. ¿Por qué nos sacaste?, le dicen a Moisés. Se lo están reclamando a Dios. ¿Por qué nos sacaste de donde estábamos? Es decir, miren, la palabra esclavos, cuando dicen hubiéramos preferido continuar siendo esclavos, siervos de los egipcios, la palabra es abad. Y esa palabra esclavo significa una renuncia total a la identidad, a la dignidad de la persona. El vocablo, inclusive en hebreo, lleva al exceso de que el esclavo debe adorar a su amo. Y lo que aquí están diciendo ellos es, hubiéramos preferido aquella esclavitud estable del pasado antes que esta libertad riesgosa a la que nos has traído. Es una frase que pertenece al gran Simón Bolívar cuando afirma: yo prefiero una libertad riesgosa y no una esclavitud tranquila. Aquí hay riesgo y ellos ahora le reprochan a Dios, el Señor, que los haya sacado de esa esclavitud estable. Hay otro texto que está ahí nomás merodeando esto, donde ellos se ponen a recordar el pasado. Y dice: ¿acaso no nos sentábamos en las tardes en Egipto junto a las ollas de carne y cebollas? ¿Recuerdan? Hermanos, hay un misterio y los psicólogos lo respaldan y dicen existe, y es como defensa, como mecanismo defensivo. Hay un misterio y es que nosotros tendemos a alterar nuestros recuerdos. Y a veces situaciones de esclavitud anteriores, situaciones en las que no nos fue precisamente bien, las tendemos a maquillar. Y recordamos las ollas de carne y cebolla, pero no recordamos el duro látigo que caía sobre nosotros. Aquel látigo que se transformaba en sangre, en lágrimas y que llegó como clamor hasta el Señor. Éxodo capítulo 1. A veces el pasado lo camuflajeamos, lo edulcoramos, es decir, lo maquillamos como para que no nos haga tanto daño. En realidad hay quienes con el pasado hacen hasta lo contrario, recuerdan lo peor del pasado. Y estas son personas que necesitan atención especializada porque el pasado los aplasta. Pero por lo general, nosotros, en un mecanismo defensivo muy sabio de nuestra mente, pero que nos puede llevar a una conclusión errada, tendemos a recordar nuestros tiempos pasados de una manera que al final nos sonreímos y decimos, bueno, la llevamos bien. Y en realidad, hermanos, no todo tiempo pasado fue mejor. Y para el Hijo de Dios, el tiempo en que fue esclavo del pecado no es mejor, jamás podrá ser mejor que el tiempo en que ha sido liberado de esa esclavitud para venir a ser siervo de Dios y de la justicia. No lo es. Sin embargo, a veces somos indulgentes con nuestros errores del pasado o con nuestra vida pasada, como lo dice en Reina Valera, con esa literatura tan bella que tiene la versión, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Inútil, lo dice Dios habla hoy. Es decir, antes éramos siervos, esclavos, reconozcamos de qué. Todo aquel es esclavo de lo que le haya dominado, dice el apóstol cuando escribe a los Gálatas. Es decir, usted escoja cuál, recuerde cuál, no la confiese aquí, no la cuente a nadie, pero usted la conoce Dios. Es nuestra vida pasada
y ahí no podemos estar comparando la vida pasada con la vida presente, en la cual es Dios nuestro Señor, aunque estemos de marcha en el desierto. Quiero que sigamos teniendo en mente el título del sermón: dile al pueblo que marche. En Reina Valera dice: dile a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Dile al pueblo que marche. Problemas, sí, hermanos, problemas, tenemos problemas, pero tenemos que marchar. En este año que empieza, no esperemos que todo va a ser fácil. No, habrán problemas. El llamado es que marchemos, tenemos que marchar. Hay un psicólogo norteamericano que escribe muy bien sobre las cicatrices, las secuelas que puede dejar la esclavitud en cualquiera de sus formas que el hombre la pueda sufrir. La servidumbre, la adicción, la seducción. Cómo esto puede marcar el alma de una persona, la mente de una persona. A veces es más fácil sacar al hombre de la esclavitud que sacar la esclavitud del hombre. La esclavitud que el hombre sigue dejando adentro. Esa añoranza por el pasado en el que no era libre y sin embargo, por alguna razón, un je ne sais quoi, a veces tengo nostalgia por ella. Eso es negativo. Y esto es lo que está pasando con esta gente en el desierto, y sobre todo pasa cuando el presente nos sonríe. Porque evidentemente alabar al Señor o tocar la pandereta cuando todo está bien, cuando hay algo muy bueno, es fácil. Pero cuando las cosas no están tan bien, alabar al Señor, confiar en el Señor, mantenerse fiel al Señor, servir al Señor, dar la prioridad al Señor, cuesta un poco más. Y debemos de revisar, hermanos, que no nos hagan estas marcas mentales, o sea, psicológicas y hasta espirituales, volver hacia atrás, porque sería nefasto. La Escritura dice que a este pueblo, en estas condiciones, la nube que les protegía se puso en la retaguardia de ellos. Entre el problema, el gran riesgo de ese pasado egipcio y ellos, se puso Dios. Y hay que darle gracias a Dios cuando con su Espíritu Santo nos protege del pasado nefasto. Que no nos acontezca como la mujer de Lot. Hace mucho tiempo predicamos sobre ella, ¿recuerdan? Ya saliendo, las instrucciones del ángel fue: no mires hacia atrás. Y esta mujer, algo adentro, tampoco sabemos qué, pero volvió a ver hacia atrás y detuvo su marcha y se quedó en el sitio, no avanzó. El extremo de esta queja, porque la palabra ahí puede ser esa, queja, la queja del pueblo ante Moisés, a veces nuestra queja ante Dios, ante nuestro Señor. La queja llegó al extremo de hablar de muerte y de sepulcros. Morir aquí, que nos sepulten acá, o morir en Egipto, que nos sepulten allá. Es decir, de repente estos israelitas, sacados portentosamente por la mano de Dios, se han vuelto nihilistas, nadaístas. Solo comparan naufragio con naufragio, la náusea con la náusea. Parecen discípulos de Jean-Paul Sartre. ¿Qué ha pasado con ellos? Están escogiendo dónde es mejor ser enterrado, en Egipto o en el desierto. No están pensando ya en la tierra prometida. Se amputó la trascendencia. Y eso nos pasa
cuando estamos enfermos. Pareciera que lo único que podemos ver es la temperatura, el termómetro, la analítica, el quirófano, y somos incapaces de ver que estamos en marcha. Y tenemos que levantar los ojos y mirar las cosas de arriba, no quedarnos y aterrizar en las de la tierra. Es decir, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros? No critiquemos con tanta fuerza a este pueblo. ¿Cuántas veces nosotros, como bien oraba Manolo desde el micrófono, desde nuestra cierta comodidad y libertad que tenemos, perdemos el gozo de la salvación? Empezamos a caer en una miopía que nos hace ver es el presente inmediato. Es la cuenta bancaria que entró en crisis, o es la salud de un nieto, o es la nueva arruga en el espejo, o el que no sé lo que va a acontecer. Pero hermanos, ¿por qué nosotros perder el sentido trascendente? Dios no nos ha salvado de los problemas terrenales. Dios ha prometido estar presente con nosotros en esos problemas. Creyentes y no creyentes se enferman por igual. Creyentes y no creyentes sufren accidentes por torpezas o lo que fuere de otros. Creyentes y no creyentes están en los hospitales. Creyentes y no creyentes tienen tragedias en la familia. Creyentes y no creyentes tienen problemas económicos o se encuentran sin trabajo. Creyentes y no creyentes tienen problemas de relaciones íntimas, personales, familiares. Creyentes y no creyentes sufren dolores físicos, mentales y espirituales. Pero solo los creyentes tenemos esa visión trascendente que nos asegura: mi Redentor vive, sé que le veré, y aunque este cuerpo se deshaga y vuelva a la tierra, yo estaré allá. Esa visión trascendente que quede siempre en nosotros, hermanos. Estamos en marcha en el desierto, pero vamos a la tierra prometida. Tenemos destino. Tenemos destino. Faraón se equivocó cuando sus consejeros le dijeron: estos andan perdidos, se los tragó el desierto. No, hermanos, a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, no nos traga el desierto. Marchamos por el desierto y marchamos acompañados de nuestro Dios Salvador, nuestro Señor. El pasaje continúa, afortunadamente, y dice que Moisés le contestó a los israelitas: no tengan miedo, manténganse firmes. Y la palabra firme acá es yatzab. Permítame que se las mencione y les sugiera que la escriban algunos de ustedes. Yatzab. La palabra hebrea ahí es estaciónense. Manténganse firmes, es quédense resistiendo, firmes, sin moverse del lugar. Estaciónense. Hay momentos en que tenemos que hacer pausa. En el desierto y ante el problema, a veces se necesita serenidad. Quédense firmes, resistan, esténse quietos, no se agiten ante el problema.
estaciónense. Yatzab. Veía ayer unas imágenes desde Florida, un tiroteo en el terminal aéreo, y algunos corrían, y ante el pánico, el miedo, que es lógico, suele haber un activismo desordenado y casi caótico. Aquí la recomendación de Moisés para el pueblo es quietos. Ante la adversidad, no olvides que Dios está en control. El Señor peleará por ti. Quédate quieto, firme, estaciónate. Y le dice algo más. Le dice, y fíjense. En versión Reina Valera dice, y miren. Atentamente, miren. Miren, consideren. Reflexionen lo que Dios va a hacer, lo que el Señor va a hacer para salvarlos. Porque no basta tampoco con serenidad, cerrar los ojos en posición de loto y concentrarnos en el vacío para llegar a un nirvana. No, aquí es ojos abiertos, grábense lo que ven para que lo recuerden. Dios va a actuar en tu problema y en el mío, como Él solo sabe hacerlo, a su tiempo y a su manera. No olvidemos que este pueblo fue desviado hacia el sur porque Dios le dijo a Moisés, desvíalo hacia el sur. Ahí va a ver, se van a encontrar con el mar. Es ahí donde yo me le voy a mostrar a Faraón y le voy a enseñar que yo soy el Señor de la historia. Llévalos hacia el sur. Es decir, el Señor ha facilitado la situación problemática. Esto parece inaudito. A veces provoca preguntar, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué llego hasta aquí? En la respuesta está, estaciónate, Víctor Cuadra. Abre bien los ojos, la mente, que el Espíritu Santo te permita discernir. Abre, recuerda, para que le cuentes esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío lo recomendó silentemente, hombre a mujer, a niño, adolescente, a anciano. Miren todo, no olviden nada, porque esto va a pasar. Tenemos que tener memoria de esto. Me refiero al holocausto. Miren todo, no olviden nada. Apréndanse nombres, lugares, números. Recuerden, graben esto en sus mentes. Aquí lo que está diciendo Moisés al pueblo es, estaciónense. Frente al problema no huyan. Miren, los problemas tienen la facultad o de paralizarnos o de declararnos en una huida, como si hubiéramos visto un fantasma. Y ni la parálisis con los ojos cerrados, la del susto, creyendo que con cerrar los ojos se va a ir el problema, ni la carrera, pensando que vamos a salvarnos corriendo. Es decir, quédate quieto, quedémonos quietos, fijémonos bien cómo Dios actúa. Aquí el Espíritu Santo tiene que iluminarnos, porque si no terminaremos dándole exclusivamente las gracias al médico. O terminaremos dándole exclusivamente las gracias al clima, que cambió. O terminaremos dándole exclusivamente las gracias a un amigo, a la suerte. Tuve por 3 semanas perdida mi Biblia. Ya saben cómo se siente uno si algo así le pasa. Un vecino la encontró y se la trajo a Ángel. Y hoy en la mañana,
Cuando me preparaba para ir a predicar a Vinaroz, ahí estaba, en el último banco, Ángel la había puesto. Fue la suerte. Fue que el vecino se despertó tarde y por eso la consiguió. Fue el Señor que me la quiso regresar. Este es mi regalo de comienzo de año. Ustedes me entienden, porque ustedes tienen la suya. Somos casi como los muchachitos pequeños que dicen, yo solo sé leer en mi libro, porque se aprenden los dibujitos y ya saben lo que la letra dice. A mí me hace falta mucho esto. En esta situación, hermanos, noten que Moisés le está pidiendo al pueblo una combinación de fe que sería como subjetiva, pero es que le está pidiendo que tengan fe y le está pidiendo que vean. Ya ver es objetivo. Miren, van a ver cómo el Señor volverá a actuar. Es el mismo Dios que te sacó de la esclavitud, el mismo Dios que volverá a hacerse presente hoy. Hermano amado, si lo hizo ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si en mi vida el Señor ha actuado tantas veces, hasta mis 70 años, ¿por qué no lo va a hacer este año que cumplo 71? Si en tu vida el Señor lo ha hecho tantas veces, Él ha sido fiel, ha estado allí, ¿por qué no hacerlo este año también? Y el otro. Fijémonos bien y que el Espíritu Santo nos guíe con esa capacidad. Hay una hermana acá en la iglesia que le gusta usar y correctamente lo hace el vocablo discernimiento. Que el Espíritu Santo nos permita discernir quién está con nosotros. Esto de que el Señor va a pelear por ustedes, es que en el Nuevo Testamento se repite, si Dios con nosotros, escribe el apóstol, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos? Dios está con nosotros. Es lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el mismo Señor, es el mismo Dios. El pasaje ya llega a su final. Y entonces nos dice, el Señor le dijo a Moisés, aquí viene la respuesta a primera lectura un poco extraña de parte de Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Tú levanta tu bastón, extiende tu brazo, parte el mar en dos para que los israelitas crucen en seco. Hermanos, ¿por qué clamas a mí? En el hebreo el verbo se parece mucho a cómo lo usamos en el español y tiene esas dos acepciones. Una es la del grito desesperado desde el fondo que no reconoce decibeles, desgarrador y de angustia, pero que lleva adentro en sí mismo una suerte de reclamo. Yo lo voy a poner en una palabra más sencilla, una queja en alta voz. Y podemos entenderlo así. ¿Por qué me gritas y te quejas? La segunda acepción es pedir ayuda. ¿Por qué me pides ayuda? Es decir,
no encuentro mucho sentido en que Dios se niegue a hacer la ayuda de su pueblo. Él mismo más bien en otra oportunidad dice, clama a mí y te responderé. Le reclama en una oportunidad a Israel, no me tuviste a cuenta en tu noticia, en tu acontecer, no me tomaste en cuenta. Pero ¿por qué aquí le dice, por qué clamas a mí? Hermanos, es que a veces, voy a serle franco, estamos cargados de quejas. Y las quejas parecieran reclamos delante de Dios, ¿por qué no haces las cosas como yo quiero que sean? Casi que le estamos indicando a Dios cómo debe actuar. En ese clamor hay poca humildad, hay poca confianza en que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Y parece que le tuviéramos que recordar qué pasa contigo que no te haces presente. Es un reclamo más que un clamor. Tengo esta impresión, no quiero pontificar sobre ello, pero es que tengo esta impresión por el contexto en que está inserta la pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Y miren lo que dice el Señor. Ordena al pueblo que marche. Dile a los hijos de Israel que caminen. Versión popular dice que sigan adelante, que marchen. Hay un pasaje de estos que ronda el Éxodo, en donde dice que el pueblo de Israel, y dice más bien el ejército de Israel, acampó en el valle, porque era considerado el ejército de Dios. Por eso es Jehová de los ejércitos, ejércitos celestiales y su pueblo en la tierra. Aquí, dile al pueblo que marche, y empieza a poner parte de la solución en el pueblo y en Moisés. Es decir, hermanos, en ti y en mí. ¿Tenemos problemas ya anunciados para este año? Clamemos en humildad al Señor dirección. Clamemos en humildad y recordemos que Él peleará por nosotros, pero hagámoslo reconociendo su soberanía y que Él lo hará como Él quiera, cuando Él quiera, donde quiera, a su manera. Y estemos atentos, porque tal vez hay parte de la solución en nosotros. Casi siempre somos el problema. Aquí se nos está diciendo que parte de la solución está en nosotros. El Señor dice, dile al pueblo que lo que le toca es marchar, seguir adelante. Tú, Moisés, miren los verbos, levanta tu bastón, ponte a hacer algo, levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos. Le exige a Moisés que ponga en acción su fe. El Señor va a pelear por su pueblo, sí, pero el pueblo le toca marchar. Y a ti te toca levantar el bastón, extender el brazo y abrir el mar en dos. Ya esta última parte yo creo Moisés, que era muy franco con Dios, debe de haber pensado, bueno, esto de abrir el mar en Dios para que el pueblo camine y pase en seco, está más difícil. No nos quedemos tanto en ello. Veamos por favor, hermanos, y pensemos en nosotros. No tenemos un mar, el mar Mediterráneo no lo vamos a partir en dos, no se nos está pidiendo eso. Tenemos tal vez pequeños charcos y nos toca saltarlos, nos toca evitarlos. Tenemos que actuar. Hermanos, tiempo de marchar. ¿Clamar a Dios? Sí. ¿En términos de reclamo? No. ¿Confiar en Dios? Sí. ¿Analizar bien la situación en quietud? Sí. Pero es una quietud dependiente. Y marchar.
seguir adelante. La expresión marchar ahí es la de quien saca estos clavos profundos que se hunden para tener la tienda de campaña, los llamados vientos, la tienda de campaña bien erguida. Es saca, desentierra tu tienda porque hay marcha. Sigan adelante. Es decir, hermanos, somos también parte de la solución en manos de Dios. El Señor puede ayudarme a mí a través de ti. A través de tu hermano puede llegar a ti, pero también a través de ti mismo. O a través de toda la congregación que junta, como un solo cuerpo bien armonizado, marche junta, unida. En las familias que haya unidad. Así como hay diversidad, cuando revisamos una familia, es bellísimo, solo 4 miembros, y los 4 son diferentes. El padre, la madre, los 2 muchachos o los 3 muchachos, y si ponemos nieto y algún primo y algún pariente lejano, es que todos somos distintos. ¿Qué tal de que cada uno aportara lo mejor? A ningún otro del pueblo le tocaba alzar su bastón, extender el brazo y exigirle al mar que se abriera. Eso le tocaba a Moisés. Pero a cada uno de esas tribus, ustedes saben cómo estaban organizadas, le tocaba hacer su parte. Yo aquí he predicado y he suplicado en el nombre de Dios, que no en el mío propio ni en el de la iglesia, desatemos correas de sandalias, sirvamos al Señor de la obra, al Señor de la iglesia, al Señor del reino, a este Señor, al Señor del pueblo de Israel, al Señor del pueblo de Dios. Es decir, seamos parte de la solución. Y en cierta manera, hermanos, miremos bien nuestras quejas. Quizá nuestras oraciones están cargadas de, entre comillas, clamores. Estamos reclamando quizá demasiado y estamos haciendo poco. Nos toca marchar en la dirección que Dios nos pide, poner nuestra parte en la solución. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer? Miren, dice, habla ahora el Señor, nos lo dice a nosotros. Yo voy a hacer. No seríamos en realidad nada si Dios no lo hiciera. Él pide nuestra parte, pero Él actúa. ¿Recuerdan aquel texto? Mi madre me lo enseñaba de niño. Si Jehová no cuidare la casa, en vano vela la guardia. Y mi madre me decía correctamente, en la hermenéutica más pura, me decía justamente lo que ahí dice. No hay que quitar la guardia, pero hay que pedirle a Dios que cuide. Te toca cuidarte, encomiéndate a Dios. Esa era su aplicación para mí. Y es para nosotros. Aquí dice, yo voy a hacer. Es Dios quien está hablando. Dice, yo voy a hacer. Dice, yo mostraré mi poder. Dice, cuando yo haya mostrado mi poder. Es decir, yo voy a actuar. Lo he hecho antes. Lo voy a hacer otra vez. En nuestra vida lo ha hecho. Lo va a volver a hacer. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Esta expresión es grande en el Antiguo Testamento. El yo soy el Señor. Hermanos, nos toca es marchar. No podemos quedarnos
sin hacer nada. Nos toca poner de nuestra parte en la solución. Recordemos que al marchar vamos camino a casa, a la tierra prometida. Mi amada hermana María Cinta me regaló el último texto que escribió Billy Graham, aún con vida, cuando cumplió 95 años. El título del libro es Casi en casa. El solo título me valió la pena. Casi en casa. Es decir, vamos a nuestro hogar, a la patria celestial. Vamos al cielo de Dios. Hay quien está preparando lugar para nosotros. Moradas hay que nos esperan. Es vida trascendente, vida abundante. Hemos cantado en el himno que ha precedido al sermón. Hermanos, tendremos problemas en el camino. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Lo que sí es garantía es que Él estará con nosotros en los problemas. Y al final Él dará su solución. Tenemos que mantenernos con cierta quietud dependiente del Señor, a través de la oración, a través de consultar la palabra, que es su voluntad expresa, a través de la comunión congregacional en nuestros cultos. Una quietud dependiente, no a la desesperación. No a la excesiva preocupación, sí a la ocupación. Porque, hermanos, siempre hay tiempo para actuar. ¿Cuándo es el momento de actuar? El Espíritu Santo nos lo habrá de decir. Esto no es magia, esto es fe vivenciada. Tú la has vivido. Pues recuerdo hoy, hermanos, con este sermón, que es tiempo de marchar, tiempo de marcha. No es optativo. Dios no le dice a Moisés, dile al pueblo que si quiere se quede como está, si quiere que se devuelva a Egipto, si quiere que intente subir la montaña, que si quiere, no es optativo, es imperativo. Dile a mi hermano, dile a mi hermana que se deje de tonterías y que marche. Parte de la solución está en su voluntad, en sus manos, conoce la palabra, sabe del Señor, que marche. No podemos tener ese exceso de dudas, de temores que paralizan, depresiones transitorias, ansiedades sube y baja, como en una montaña rusa. No podemos vivir en ella, dependamos del Señor. Pero marchemos, hermanos, marchemos, no marchemos solos. No somos lobos esteparios, marchemos unidos como pueblo, como familia de fe. Nos queremos, nos amamos unos a otros, tenemos familia de sangre, no estamos solos. Tenemos la palabra del Señor que nos alumbra el camino por el que debemos marchar. Tenemos la oración. Hermanos, no dejemos de orar. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. La Escritura nos dice, es apostólico también, si se pusieren de acuerdo. Pongámonos de acuerdo para orar. Intercedamos los unos por los otros. La oración del justo puede mucho. Oramos en el nombre santo, santo, santo de nuestro Señor Jesucristo, que está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y quien guía nuestra oración es nada menos que el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más queremos, hermanos? Dios está con nosotros y nuestro Dios es el Señor. Marchemos. Marchemos. Vamos a casa. Unos primero, otros después, pero todos vamos
a nuestra casa. Ahí ya descansaremos en la presencia de Dios y le alabaremos por siempre. Por ahora, marchemos. Quien nos ordena que marchemos, es el mismo que nos acompaña. Es el mismo que ha actuado a nuestro favor. Marchemos. Oremos.